¿Vives tu fe a través de tu pastor? La fe, valores y conducta del pastor moldean sin lugar a dudas la vida de la comunidad de fe cristiana. Para muchos, sin embargo, estar cerca del pastor es como estar cerca de Dios. Conversamos sobre una fe vicaria entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos el papel que los pastores juegan como promotores y modeladores de la fe. Es la idea de que, de alguna manera, la fe, la teología, el desempeño profesional, los valores éticos de los pastores dictan vicariamente nuestra propia fe, creencias y valores éticos. Un reciente artículo de Brian Bantum, publicado por la revista norteamericana The Christian Century, nos invita a pensar en esa fe vicaria que pudiéramos estar viviendo a través de nuestros pastores. Bantum, quien es profesor de teología del seminario Garrett en los Estados Unidos, narra su propia experiencia al observar a su cónyuge, una mujer ordenada al ministerio pastoral que sirve a su congregación durante la pandemia. Así, este teólogo pronto se descubre experimentando vicariamente la fe de su cónyuge. Y te hemos facilitado un enlace a este artículo en nuestra página de internet. Esta idea que pudiéramos estar viviendo vicariamente la fe de alguien más es quizás algo que hemos considerado antes con cierta sospecha, Guillermo y Elsa, pero que ahora en este artículo nos pone a pensar en el valor positivo, casi sacramental, por lo menos para el autor, de que la fe, la teología, los valores y la actividad pastoral tienen influencia, particularmente para los que están cerca de ese pastor. Cuando Gerson habla de una fe vicaria, lo que está diciendo es como si esta fe se transfiriera de lo que está viviendo, por ejemplo, el pastor, en este caso, a su familia, de alguna manera se proyectara y la gente la viviera de una manera, yo diría, casi natural. Y esto probablemente pase en la vida de los que viven a la sombra del pastor. Cuando hablo de a la sombra no me estoy refiriendo a ninguna cuestión negativa, sino porque viven ahí en su casa, hijos, esposo, esposa, ellos comienzan a vivir una vida un poco distinta en el sentido de que como el pastor es el que está haciendo la cosa ministerial, muchas de estas cosas se transfieren, ¿no? En conversaciones, en lectura bíblica, en oración, y entonces ellos también forman parte de la vida de este ministro, de esta persona que está de alguna manera encargada del cuidado y la supervisión de una congregación, que puede ser pequeña o puede ser grande, eso no tiene mucha importancia. Cuando leí este atinado artículo, el hecho bíblico que me recordó fue la relación que tenían Naomi y Ruth, su nuera, ¿no? Porque se nos dice en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que Naomi era israelita, tenía la fe de Jehová, y en aquel tiempo donde vivían fuera del reino de Israel, vivían en Moab, y tienen que ir de regreso a su tierra ya que habían sido desposeídas, ¿verdad? Y entonces le dice Ruth que ella era moabita, ella no era de la religión de los judíos. A su suegra le dice, yo iré contigo, mi Dios será tu Dios, mi tierra será tu tierra. Entonces, de cierta manera, veo yo esa actitud vicaria, ¿no?, en la que leemos en este artículo del Christian Century, reflejada también en personajes bíblicos y de los cuales podemos aprender mucho. Entonces lo que estamos hablando acá es la influencia, que puede ser directa o indirecta, de una familia que vive todas las cuestiones de la fe, sus crisis, sus angustias, pero también sus realizaciones, sus aciertos, si podemos llamarlo así, en donde la familia toda está viviendo bajo esa, digamos, qué sé yo, influencia. Por ejemplo, la lectura bíblica de cada día, las oraciones antes de la cena, la oración antes de acostarse, los comentarios sobre lo último que ha pasado en una congregación, que por lo general los pastores tratan de hacer el mejor comentario posible y no ir por cuestiones a los que nos gustaría a lo mejor hincarle el dedo y tratar de, qué sé yo, de hurgar las heridas de quien fuera. No,
Normalmente los pastores hablan las cosas positivas, de manera de influenciar positivamente a aquellos que tienen cerca. A lo mejor en ese sentido, yo creo también la experiencia de la que está hablando en este momento Elsa. ¿Y no piensan ustedes que el artículo está de alguna manera idealizando esa influencia, llamémosle fe vicaria o presencia sacramental del pastor? Porque en mi experiencia como hijo de pastor, y también voy a apelar también, Guillermo, a tu experiencia como pastor, mi padre, aunque era pastor, sobre todo era mi papá, y podía llegar cualquier joven de la iglesia que sufría de alguna deficiencia académica a mi padre como pastor y encontrar en él algo de acompañamiento pastoral, alguna recomendación. Pero si yo era el que sufría de deficiencia académica, lo que encontraba primeramente era disciplina, como debía esperar de mi papá y no de mi pastor. No sé cómo fue en tu caso, Guillermo, desde otra perspectiva, porque en este caso tú eras el pastor y no sé cómo lo experimentaron tus hijos, pero me da la impresión que los pastores en casa, ante todo, son padres y cónyuges. Tienes toda la razón. No existe esa idea de que el pastor va a pastorear a su propia familia. Tienes toda la razón del mundo. Porque en muchos casos, cuando habían preguntas en mi casa, en mi familia, preguntas muy complicadas como yo las podía ver, a veces yo evitaba una respuesta justamente para que no se asociara con circunstancias que otras personas estaban viviendo. Entonces los pastores a veces descuidamos un poco el asesoramiento, el cuidado pastoral de la familia. Y en el caso mío, por ejemplo, yo llegué al atrevimiento en mi época de decirle a mis hijos ya adolescentes que sería bueno que buscaran unos mentores, que buscaran gente que fueran sus especies como de guías en el camino espiritual, porque yo no quería involucrarme en el sentido que no quería influir. Entonces, a lo mejor la experiencia tuya como hijo es la experiencia también que yo les di a mis propios hijos. O sea, no estamos hablando de algo muy raro. Yo creo que sucede y que pasa. Hablemos un poquito entonces más allá del ambiente de la familia, pero hablemos un poquito más allá de algo que sí hemos identificado en este grupo como un problema prominente en nuestras congregaciones evangélicas en Iberoamérica. Y es esta idea de la presencia sacramental del pastor de tal manera que mi cercanía física del pastor casi se entiende como una cercanía física ante la presencia del mismo Dios. Yo creo que se crea esta idea de reconocimiento, ¿verdad? De ensalzar, de poner a la gente que goza de cierta fama, vamos a llamar las cosas como son, de que por estar allí en esa plataforma son mejores que nosotros, son más bendecidos y más agraciados con Dios. Y yo creo que debemos de ser honestos, de aclararle a las personas de que no es así, ¿no? Tanto mis oraciones como las tuyas, como las del pastor Serrano, las escucha Dios precisamente porque Dios es Dios. No porque nosotros seamos quienes somos nosotros. O no las escucha Dios cuando están encaminadas malamente, ¿no? Cuando las personas a veces oramos tratando de conseguir algo, ¿no? Algo que pensamos que es importante y el pensamiento de Dios va por otro lado. O sea, no siempre se responde de acuerdo a lo que la persona quiere. Pero el punto de vista de Elsa es también atinado, ¿no? Hay muchas personas que dependen de los líderes y por lo tanto creen en su ingenuidad, vamos a llamarle así, en su inocencia. Ellos creen que las oraciones de sus líderes tienen más llegada, tienen más poder. Eso es a lo que Gerson se refiere con esta actitud sacramental, es decir, como si los pastores tuvieran una especie como de halo así maravilloso, mágico, que les acerca más a la divinidad, lo cual niega una doctrina, una creencia que ha sido fundamental en las iglesias evangélicas, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Porque los mismos miembros, por su falta de educación, a veces de investigación, no se dan cuenta de que ellos tienen el poder y están al mismo nivel de los pastores. Pero yo también quisiera poner la responsabilidad en manos de estos líderes, ¿verdad? Pastores, líderes ministeriales, que al recibir esa validez, ¿no? De que se les reconoce como gente más cercana a Dios por estar en ciertas plataformas, algunos de ellos perpetúan esa misma imagen, ¿no? De que de cierta manera está más cerca de Dios, cuando en realidad debemos de fomentar más estas enseñanzas bíblicas que todos los cristianos
somos sacerdotes y yo creo que debemos de practicar eso, de enseñarlo más y de ponerlo en la parte de enfrente en las iglesias, ¿verdad? Me pregunto si esta percepción de la presencia pastoral como un acto sacramental, esta idea que estamos comentando en el día de hoy, tiene que ver un poco con los cambios sociales que se han experimentado en el protestantismo. Es decir, era hasta hace muy poco esta figura del pastor alguien que ni socialmente, ni económicamente, y menos aún políticamente, tenía poder. Pero todo eso ha cambiado. Y ahora vemos la adquisición de poder político, económico y social del pastor, ¿verdad? ¿Será que ese cambio está alimentando esta nueva manera de entender el pastorado, esta nueva manera de crear un acto sacramental de la presencia física de un pastor? Yo culparía fundamentalmente a los televangelistas, quienes a partir de la Segunda Guerra o poco antes comenzaron a hacer su aparición en la radio primero, después en la televisión, y la gente comenzó a seguirles en masa, en donde ellos aparecían como seres extraordinarios que tenían poder de comunicarse con la divinidad, pero también tenían el poder de la sanidad, tenían el poder de llegar a honduras increíbles en la mente de las personas, porque de acuerdo a los relatos que oímos, eran capaces de sanar, ¿no?, enfermedades físicas, mentales, espirituales. Y entonces yo creo que los televangelistas han ayudado a perpetuar la idea de que el que está en una plataforma, cualquiera que ésta sea, un púlpito, tiene una llegada especial a la divinidad y tiene poderes que el común de la gente no tiene. Pero yo creo que también tiene mucho que ver la psique, ¿no? La forma de pensar de los congregantes, de los fieles, de las personas que se reúnen en una comunidad de fe. Es cierto que el pastor es un líder y como líder debe ser tratado como tal, ¿no? El líder para eso es, para tomar decisiones, para llevar la cabeza, para entrenar, para enseñar, para dirigir, para guiar y sí también para orar, pero no necesariamente por eso este líder va a estar más cerca de Dios que del resto de nosotros, ¿no? Quizás el ejemplo más práctico viene de Jesús mismo, cuando él, ante las preguntas de sus discípulos, les enseña lo que llamamos la oración del Señor, el Padre Nuestro. Porque él les dice al comienzo, cuando ustedes oren, oren de esta manera, y entonces le da la instrucción, poniéndoles entonces al mismo nivel de cualquier líder, de cualquier discípulo, de cualquier apóstol. Ellos podían hacer lo mismo. Y ya que lo trajiste a colación, Guillermo, y reconectando un poco con el tema del artículo, ¿sería también Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el pastor con mayúscula? ¿Sería el pastor para sus padres, hermanos, primos, parientes? ¿Tendría la familia de Jesús alguna expectativa de un cuidado pastoral por su parte? ¿Habría ahí también una fe vicaria para ellos? ¿Cómo nos lo podríamos imaginar? ¿Quién sabe? Yo tengo serias dudas porque María, su madre, en algún momento en una fiesta, está depositando una fe en él cuando le dice que tienen que hacer algunas cosas para que la fiesta se anime. Pero también hay algo que en el Evangelio que me deja muy pensativo cuando dice que ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, parece que Jesucristo no es que descuidara a su familia, es que a lo mejor les enseñaba, pero ellos no le ponían mucha atención. Y me da la impresión que en el caso de Jesucristo, siendo el buen pastor, realmente es el único en quien las Escrituras sí depositan un hecho sacramental con su presencia, ¿verdad? Así que es un tema que podemos seguir considerando y te animamos a que verdaderamente explores más acerca de esta posibilidad de que tengas una fe vicaria y que realmente estés depositando tu fe en la presencia física de alguien que no sea el Señor Jesús. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página de internet radiomoody.org. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por el tiempo para conversar que nos han dado. Y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Confiamos en encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.